Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En esta mañana ya de día martes, o sea, lunes 18 de noviembre. Mm. Saludamos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Primeramente dando gracias a nuestro Dios por concedernos este privilegio de poder estar a esta hora para aprender una vez más de su bendita y poderosa palabra. Saludamos a todos los hermanos que se conectan cada día y que día a día, ¿cierto? Van aprendiendo. Aceptamos sus comentarios, hermanos, ahí en la red, ya sea por Facebook o por YouTube, canal de YouTube, solicitándole que también nos apoyen poniéndole me gusta al programa, no solamente visitarlo, sino también me gusta si le gustó, por supuesto, para que así podamos mantener el canal y así poder seguir pregonando la verdad y la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Bien, hoy tenemos la segunda carta, como está escrito acá, la segunda carta a los Corintios. Se dice que es la tercera, que hay una carta que está extraviada, que nunca se encontró, pero según los entendidos dicen que es probablemente la segunda carta de Pablo a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia. Es la tercera o la cuarta que él les escribió. Fue escrita poco después de Primera de Corintios. En ella les pide que restauren al hermano que habían disciplinado, tema mencionado en su primera carta, dado que éste ya se había arrepentido. El apóstol se alegra porque su carta anterior había causado los efectos deseados, y los había confrontado y entristecido para que cambiaran su manera de vivir. El objetivo principal es informarle que se regocijaba porque la mayoría aceptaba su ministerio, pedirles también un donativo para los necesitados de la iglesia en Jerusalén, puesto que había habido un gran hambre en aquel lugar y se necesitaba enviar dinero para poder satisfacer las necesidades de los creyentes. Amén. Y defender su ministerio apostólico ante una minoría de corintios que se oponían a su autoridad. La carta contiene 4 verdades teológicas importantes. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y este es el misterio que nos ha dado la reconciliación. El misterio en Cristo que incluye el sufrimiento y victoria. Servir al Señor implica ocuparse de las necesidades de las personas. Y 4, los líderes del ministerio necesitan el respaldo y confianza de aquellos que sirven. Esta carta se escribió aproximadamente el año 56 después de Cristo. Bien, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en todo Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ciertamente, una vez más Pablo afirma su condición de su ministerio apostólico, afirma su llamamiento, como en todas las cartas donde él escribe que es un apóstol de Jesucristo. Amén. Que es apartado para la obra, ¿verdad? Y había una pugna ahí, hermanos, que debemos entender. El por qué el apóstol Pablo comienza sus cartas de esta manera. Debemos recordar, de acuerdo al libro de Hechos, que el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, fue un perseguidor de la iglesia. Un hombre cruel que, hermanos, asolaba las iglesias, persiguiendo, ¿cierto?, a los creyentes, pero en una condición
como de todos, un hombre pecador, un hombre soberbio, un hombre orgulloso, pero sin conocer a Dios. Pablo no había tenido un encuentro real con Jesucristo, por tanto actuaba pensando que hacía un servicio a Dios. Él pensaba de esta manera. Por esta razón se ve que aquí, en muchos lugares, el apóstol Pablo encontró resistencia, incredulidad de parte de los creyentes hacia su ministerio. Pero él defiende su ministerio porque fue un hombre que fue llamado ciertamente por Dios, y así lo podemos ver a través del libro de Dios, al cual le ocurrió una transformación real. Entonces, por eso que su saludo siempre es así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nosotros conocemos la idiosincrasia del pueblo judío, siempre el saludo de ellos era paz, shalom. Pero Pablo a la iglesia le agrega otro, que es gracia y paz. Amén. Gracia y paz con respecto a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual dice nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Que de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro por la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo está reconociendo, hermanos amados, por medio de esta carta, que los creyentes, que los hijos de Dios también pasamos por aflicciones, pasamos por momentos difíciles, momentos de lucha, no como hoy día se plantea en el falso evangelio, en que prácticamente los hombres dicen que una vez que Cristo entra en nuestra vida, nosotros dejaremos de padecer, dejaremos de sufrir, dejaremos muchas cosas que le acontecen al ser humano. No, Pablo no niega, hermanos, esta situación con respecto a los creyentes, sino que claramente afirma que hay un proceso de tribulación, de sufrimiento por causa del Señor, pero también hay un proceso que se llama consolación. Pablo hace mención de aquella oportunidad en que ocurre el naufragio, ¿cierto? En aquel barco allá en Asia, donde tuvieron que, valga la redundancia, naufragar, cuando llegaron a una isla, ¿verdad?
Y Pablo hace mención de ellos, que tuvieron ese peligro, ¿verdad? A tal modo que la muerte estuvo muy cercana a ellos. Pero aún en esa aflicción, aún en ese paso difícil, ¿verdad? Aflictivo, la consolación de Dios estaba ahí. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Hermano, Pablo lo explica claramente. El hombre natural tiende, escuche bien, el hombre natural tiende a confiar en su fuerza. Y es algo que podemos ver, hermanos, como el hombre que tiene buena salud, que tiene buen trabajo, se jacta de esta situación y no considera a Dios. Pero cuando viene el quebranto, cuando viene la aflicción, el hombre empieza a mirar hacia arriba y empieza a buscar un socorro. Gran parte lo hace. Hay otros que no, que en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, no lo hacen. No claman a Dios, porque ciertamente en su mente y en su corazón Dios no existe. Así de simple. Dios no existe para ellos. Pero Pablo aquí resalta la bondad de Dios en los momentos de aflicción. Ahora, ¿por qué nosotros pasamos aflicciones como hijos de Dios? Dios nos prepara y nos hace pasar para que nosotros también, por medio de la consolación que hemos vivido, que hemos recibido del Señor, también podamos consolar a aquellos que están en el paso de la aflicción. Es una enseñanza maravillosa que no debemos nosotros como creyentes dejar de lado. ¿Mm? No todo va a ser dulce dentro de este Evangelio en cuanto a nuestro pasar por esta tierra. Y eso tiene que estar muy claro en nosotros. Porque si no es así, empezamos a blasfemar o a injuriar también a nuestro Dios por causa, ¿cierto?, del engaño o la mala interpretación que nuestros enseñadores nos han dado con respecto al Evangelio de la Gracia. ¿Mm? El Evangelio de la Gracia es para salvación y vida del ser humano, de todo aquel que cree. Pero el que no cree, lamentablemente, no va a recibir este beneficio de parte de Dios. No porque Dios no quiera dárselo, sino porque no creyó. Es así de sencillo. Porque muchas veces culpamos, o el hombre quiere culpar a Dios por esta situación. Pero si examinamos las escrituras y examinamos nuestra vida, nos daríamos cuenta y entenderíamos el gran amor de Dios para con nosotros, que no quiere, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan, ¿verdad?, al arrepentimiento y procedan a la salvación. La salvación está en la mano de cada hombre. Dios colocó la salvación en el ser humano. El problema es que el ser humano quiere vivir sin Dios. Amén. Y es porque eh, la maldad que entró en él, ¿verdad?, le dice que Dios no existe y que nosotros somos nuestros propios dioses. Pero nosotros hemos visto a través de la historia grandes hombres para la humanidad que pensaron de esta manera. Quisieron ser reyes del mundo. Amén. Y proclamar su grandeza. Nabucodonosor, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, los emperadores romanos, Napoleón y muchos hombres que se han elegido, ¿verdad?, a nivel país o a nivel mundial, queriendo ser dioses. Pero el apóstol Pablo resalta la bondad de Dios, aún, escuche bien, aún en la aflicción, aún en la aflicción. Los hombres, cuando entran en la aflicción, muchas veces empiezan a dudar de la existencia. Otros empiezan, hermanos, a injuriar al Señor. ¿Por qué no entienden? El hombre que no tiene a Dios difícilmente podrá entender.
La Escritura dice que el espiritual todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Amén. Y cuando habla Pablo en este sentido, podemos juzgar las situaciones que nos rodean, que nos acontecen cada día. Amén. Y podemos así, de esta manera, hermanos, tomar buenas decisiones. Pablo dice con respecto a esto, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a quienes, a los muertos. ¿Qué demanda Dios del hombre? Una confianza plena. Si analizamos la vida del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, un hombre instruido, un hombre capacitado en cuanto a la ley, ¿verdad? Él mismo lo expresa de esta manera, diciendo fariseo de fariseo, o sea, un religioso, como decimos nosotros, de tomo y lomo. ¿Mm? Pero, hermanos, este hombre confiaba en sí mismo, confiaba en lo que poseía. ¿Mm? Si nosotros, hermanos, en cierto modo, analizamos la vida de Pablo y lo comparamos con Job, por ejemplo, Job su apoyo no lo tenía en las riquezas terrenales, ni aún en su familia. Job tenía su apoyo en Dios. Y por eso es que cuando él pierde todo, toda su riqueza, sus ovejas, su ganado, su familia, él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Desnudo vine a esta tierra y desnudo he de tornar. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que el hombre olvida su pasado. El hombre olvida cómo vino a esta tierra. Nadie vino teniendo. Y así de la misma manera un día tendrá que irse. Entonces la pregunta es, ¿por qué poner nuestra confianza en nosotros? Porque a lo largo del tiempo hemos adquirido bienes, porque a lo largo del tiempo hemos progresado en cierto modo más que otros y somos mayor que otros. Porque ciertamente debemos entender y comprender, amigo, hermano, que todas las cosas que hoy poseemos, aún nuestra propia salud y aún nuestra propia vida, no es nuestra. Nada es nuestro. Dios bendiga a mi hermano Marcelo Ibarra. Nada es nuestro, hermano amado. Todo lo da el Señor. Lo dice. Desnudo vine a este mundo y desnudo me he de tornar. Y por eso es que el apóstol Pablo les aclara con esta situación que él pasó allá en Asia, que la confianza aún es la aflicción. Escuche bien, aún es la aflicción, como el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, que nuestra confianza no debe ser en nosotros mismos, sino en aquel que nos ha llamado a este evangelio santo y bendito por misericordia. Hay otra prueba más, cuando Jesús sube al barco, ¿verdad? Y se queda dormido y empezó una gran tempestad. Esos pescadores experimentados, esos pescadores que tenían comunión con el mar todos los días en su trabajo, ¿qué hicieron? Empezaron a clamar y fueron y despertaron al Señor. Jesús le dijo, hombres de poca fe. Que la fe, hermanos amados, es como la palabra nos dice en el mismo libro de Hebreos, hermanos amados, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe. Aquellos que nos hemos entregado totalmente a Dios. Aquellos que hemos aprendido a confiar no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia, en nuestros bienes, que vienen y se van, bienes pasajeros. Nosotros creemos en el Evangelio de los bienes venideros. ¿Cuáles? Esos que son eternos, esos que nunca se van a diluir. Pero estos bienes, los cuales ven nuestros ojos, esos son pasajeros.
Quizás hemos visto morir alrededor nuestro familiares, padres, esposas, hijos, hijas. Todavía Dios nos mantiene aquí. Amén. Hemos visto hombres fuertes, hombres de buena salud, que de la noche a la mañana están debilitados, enflaquecidos. Por eso Pablo afirma aquí que su convicción, que su seguridad está en Dios. Luego dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también en las entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Qué maravilloso, hermanos, la preocupación de este hombre de Dios por la iglesia. Y es así, a veces pareciera, Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango y a nuestro hermano Manuel Cárdenas, pareciera que quisiéramos enseñorearnos de cada creyente, exhortándole a veces con dureza a permanecer en el camino. Pero no es así. La intención siempre es, hermanos amados, que el creyente no se salga del camino. Ciertamente con esto muchos se han levantado muchas sectas, en donde gobiernan con mentira y con engaño a la criatura. Pero no es así en la iglesia. En la iglesia hay una preocupación. Y Pablo, el apóstol, confirma con respecto, hermanos amados, a que nosotros también, el cual dice también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué importante poder entender eso, hermanos amados. El sello del Espíritu Santo, la marca, ¿verdad?, que posee cada creyente, cada hijo de Dios, de parte del mismo Dios. ¿Para qué? Para protegerlo, para guardarlo, ¿m? Para que el hombre, ¿verdad?, llegue hasta el final de la carrera. Porque ciertamente la naturaleza del hombre es pecaminosa, es soberbia, es orgullosa, es vanidosa. Pero Dios ha hecho un plan tan perfecto para conservar al hombre hasta el día de la redención final. En esto debemos dar gloria al Señor por esta bondad y esta misericordia que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para beneficiarnos. Hermano, la exhortación a veces se plantea con dureza a la iglesia. No es para dar una muestra de soberanía plena sobre la iglesia, aquellos que estamos por delante. No, al contrario, es para mostrar que hay una soberanía, no de parte de los hombres, sino
de parte de Dios, que es el que hizo toda la obra. Los hombres nada hemos hecho por el hombre, pero Dios lo ha hecho todo. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, cuando entendemos que Dios lo ha hecho todo, no hay una necesidad de andar obligando al hombre a hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo está en el hombre para llevarlo a hacer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. Por eso es importante, hermanos y hermanas que nos escuchen este día, en la lectura de la palabra. Amén. Constante, la oración, el pedirle a Dios la ayuda y el socorro con respecto a esto. Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Andrés Díaz Arregada. Con esto estamos concluyendo ya este primer capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 1, y el día de mañana nos esperamos para continuar con el capítulo 2 de este libro de Segunda de Corintios. Le invitamos para que usted siga con nuestro programa, compartiéndolo, poniendo me gusta, amén, para seguir adelante. Que tenga una buena jornada y no se olvide que usted es un hijo de Dios, bautizado en las aguas, bautizado con el Espíritu Santo, sellado y lleno de Dios. Que Jesús le bendiga y le guarde en este día. Bendiciones. Hasta mañana.